Bienvenidos. Seguimos con nuestra 14ª edición de Historias de la Mar del Plata Soñada y en esta ocasión con una presentación que abarca una mirada diferente de lo que es la historia de la hotelería y gastronomía, que es así como se titula el ciclo, Los Hacedores, Historia de la Hotelería y Gastronomía de Mar del Plata. Los Hacedores es un proyecto dentro de la Historia de la Mar del Plata Soñada. Siempre contamos que la idea es homenajear y provocar un reconocimiento a aquellos sectores que construyeron la ciudad. El año pasado los constructores, este año hotelería y gastronomía, que es sin dudas una actividad emblemática y de la identidad propia de la ciudad. En el día de hoy, la charla se denomina Diálogo e intercambio sobre el contexto histórico de la hotelería y gastronomía. Y estará a cargo de la licenciada Mónica Laceretti, de la licenciada Silvia Selchara y del arquitecto Héctor Bellán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una edición más de este ciclo. Bueno, hoy estamos muy contentas de poder contar con Héctor Bellán, que nos va a poner un poco en contexto todos estos años en Mar del Plata. El título se llama Diálogos e Intercambios, así que los invitamos también a todos los que nos quieran, sobre todo a él, que es el que sabe de hacer preguntas o consultas sobre las distintas temáticas que él va a tratar relacionadas con la historia de la ciudad, y en ello la hotelería y la gastronomía, y acá con Mónica haremos aportes que él no necesita, pero bueno, para hacer un poco más entretenida la charla con todos ustedes. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí presentes, buenas tardes. Y sí, es un honor realmente poder compartir aquí, no sé, el estrado con el arquitecto, que realmente él, yo les voy a comentar, siempre soy así franca, que hemos estado teniendo charlas previas para organizar un poco esta exposición, y realmente para mí fue un placer poder compartir todo ese tiempo con él, incluso con Elisa, su esposa, porque hemos intercambiado muchas cosas y siempre surgen cosas nuevas. Y creo que esta charla va a ser algo así, ¿no? Vamos a iniciar un camino. El arquitecto tiene sus temas base, pero creo que si se da como las charlas previas, iremos derivando, iremos caminando, y bueno, hasta donde nos llegue, ¿no? Hasta donde vayamos. Y en esto, como decía Silvia, creo que por ahí a lo mejor, a medida que va avanzando en los temas, cuando termine alguno, si se presenta alguna duda o si quieren justamente ampliar algo, creo que ahí sería el momento oportuno como para ir intercambiando. Y después seguimos avanzando, ¿sí? Así que es como, bueno, vamos a empezar un paseo turístico con esta charla. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la presencia. Vamos a ver esto que ustedes ven en la imagen. Es bastante interesante en cuanto a lo que representa, porque lo que están tejiendo son las ciudades. Por lo tanto, este es un cuadro, casi siempre lo uso para temas de esta naturaleza, donde vamos a hablar casualmente de la ciudad, en este caso de una ciudad turística. Vamos a pasar. Esto que ustedes pueden leer ahí hace referencia a el por qué estamos desarrollando esto. Nuestro interés particular es incluir en lo que es el museo, en todo su material que atesora, etcétera, aquellos que han sido los que han contribuido en forma notable o han sido protagonistas en la construcción de la ciudad. Es decir, nosotros somos herederos de toda esa obra.
el museo cubría la etapa fundacional y nos propusimos pasar esa etapa, ¿no es cierto?, y tomar hasta el año 70 como para poder tener una perspectiva histórica y ser mucho más objetivo sobre lo que vemos y no tan comprometido con las realidades que cada uno puede estar viviendo. Esto no quiere decir de que siempre haya una visión ideológica, si la queremos nombrar de alguna manera. Y esto marca uno de los inicios oficiales de todo un periodo. Es la exposición internacional en París de arte decorativo, de arte y decoración, lo que se llama Art Deco. Después se transformó en un estilo. Ustedes ven ahí representado con toda claridad un ejemplo de Art Deco como tantos tenemos acá en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en el resto, ¿no es cierto? Marca también el sentido de lo que es la institucionalización. En nuestro medio, el Touring Club y el Automóvil Club, ya lo podemos ver, venían de muchos años antes, de principios del siglo, trabajando sobre estas temáticas. A mí me gustaría agregar que la Asociación de Hoteles nace en 1919, o sea que este tema de institucionalizar y de entender que el turismo era algo que había que mirar y que había que tener en cuenta, y de la importancia de un sector también trabajando por su ciudad, ya la vemos hasta un poquito antes, ¿no? Así que... Y allí también el arquitecto ha puesto parques nacionales y la dirección de vialidad, porque surgen incluso por esa época o un poquitito, unos años posteriores, e incluso junto con parques nacionales surge la primera administración pública, digamos, del sector turismo. Entonces, por eso también es importante en esto de cómo el turismo empieza a ser una política de Estado y asociado, obviamente, en este caso, a los paisajes naturales, ¿no? A los grandes e importantes paisajes naturales que tiene el país. Y ahí también va derivando, Mar del Plata, todo esto ya venía con otras cuestiones y ya también ligada a una costa muy especial. Invitamos casualmente desde el museo porque hoteleros y gastronómicos cumplían 100 años y nos pareció que era una muy buena oportunidad para poderlos incluir y tener acá en esta casa. Bueno, este es un inventario temático. Yo tengo miedo, espero que no sea muy larga la charla, ustedes la tienen que cortar cuando quieran. Como lo vamos a ir hablando en cada una de las diapositivas, no es necesario que me detengan, pero si ustedes quieren ir leyendo. A mí me parece que es un periodo de una dinámica enorme, de acontecimientos, de guerras, de desarrollo, es decir, es una etapa muy dinámica y muy conflictiva, pero también tiene algo singular, y es el protagonismo que toma la mujer en este periodo. Tal es así que se lo llama el siglo de la mujer, ¿no? Bueno, esto es simplemente para marcar el periodo en que vamos a tomar nosotros. Ustedes ven, ahí están todas las etapas y en un recuadro donde están las fechas de 1900 a 1930, la villa veranea, el veraneo de la élite social. Después el segundo, la villa de veraneo suntuosa y burguesa, 1930 a 1945, y la ciudad turística vertical y masiva del 45 al 75. Esto queda abierto para que cualquiera de ustedes pueda preguntar en cualquier momento.
Vamos a ver por qué Mar del Plata se transforma en la primera ciudad balnearia atlántica turística del país. ¿Por qué Mar del Plata? El por qué está en la geomorfosis de la ciudad, es decir, lo que la tierra ofrecía. Ese paisaje natural permitía por su diversidad una serie de actividades y daba además intimidades en distintos grupos. En lo que ustedes ven en este primer cuadro, ustedes ven que tiene dos núcleos. Un núcleo que es el de el centro de la ciudad, la calle San Martín, para nosotros hoy en día, y otro que nace casualmente a partir del 20, que es la aparición del puerto. Primero de todo, fue un puerto de ultramar y fue un puerto multipropósito, después lo podemos hablar, ¿no es cierto? De ultramar era porque el calado de los barcos de la época no es el calado de hoy en día. Pero si ustedes ven cómo crece la ciudad crece en torno a esos dos núcleos, esas dos áreas centrales. Pero por ser una ciudad litoral, crece también paralela a la costa, a lo largo y en forma paralela. En la medida que nos distanciamos de las áreas centrales y del borde costero, disminuye el valor del suelo y por lo tanto la condición socioeconómica de la población. Cuando la ciudad se va agrandando, esos núcleos se van agrandando y a partir de esos nuevos espacios, ya lo vamos a ver, se van generando nuevas condiciones, etc. Lo que es singular es esto que está puesto acá, ¿no? Que está constituido el borde costero por ensenadas con playas, con médanos, con acantilados y con barrancas. Fíjense la enorme diversidad de paisajes que hay a lo largo. Si uno ve otros destinos turísticos, por ejemplo, Gesell o Pinamar, no van a encontrar la diversidad que ofrece Mar del Plata. Y es porque Mar del Plata, el lugar en donde la estribación de la Tandil se encuentra con el mar. Vamos a pasar, no nos vamos a detener. Miren, la ciudad fue creciendo en la manera en que ustedes ven. Esto que se llama mancha urbana, lo único que marca en negro las zonas ocupadas. Si ustedes ven ahí en un círculo, es la primera ciudad, es decir, el primer núcleo urbano. Desde ya, el tejido era más amplio, que lo vamos a ver, pero esa era la zona verdaderamente ocupada. Y tenía, por un lado, el centro pegado al mar, es decir, la zona de Bristol, etc. Después, con el tiempo, después del 2005, ese centro se extiende. Se extiende porque la gente empieza a caminar desde la iglesia, que se construye en el 2005, a la costa. Es decir, que ya no solamente estaba el paseo costero, sino que empieza a haber un paseo interurbano. El otro punto, el que está en el extremo, si ustedes se fijan, hay unas rayas curvas ahí, eso es el trazado del ferrocarril. En ese punto estaba la estación que nosotros llamamos Norte, que era la estación de carga. Mar del Plata en sus orígenes fue un núcleo rural,
y lo mantuvo por mucho, hasta hoy en día. Sigue siendo no solo una ciudad turística, sino también un centro de abastecimientos y servicios para el área rural y toda la región. Es obvio. En el segundo, ustedes ven que con la construcción del puerto ya se incrementa la zona del área central y crece la ocupación de todo el sector de playas. Está ahí, el pulso mío no es nada bueno, les pido disculpas, donde se van sucesivamente ocupando esas áreas, y la distribución también de algo que tenemos que decir, el desarrollo de la planta turística, de los servicios turísticos en general, también crecen en ese sentido. En este otro que ustedes ven ahí, ya ven que el crecimiento es mayor, vinculado a los ejes, vinculados al mar, en torno al área central, en torno al puerto, etc. Y ven una mancha blanca. Es porque esa zona tenía fondo de piedra. Era una zona en la cual uno podía poner una bomba y sacar agua, por ejemplo, o poner un molino y tener un servicio de agua, etc. Lo que también... Perdón, para ubicarnos, si no se ubican en esa zona, los que más o menos conocen la ciudad, si van por la avenida Juan de Justo, hacia la derecha, cuando están por llegar al mar, al cruce con Edison, que es a continuación de Alem, ahí ustedes se observan, van a ver que hay unas calles que tienen un declive muy marcado, muy fuerte, se ve muy bien lo que es la loma y demás, y es esa zona, son todos los alrededores de esa zona. Incluso la gruta Lourdes también está aprovechando, se ha hecho la gruta aprovechando justamente las rocas que estaban en esa... Juan B. Justo y Edison, por ejemplo, van a encontrar todavía la cantera vieja, y al lado estaba la cantera chica. Pero ustedes ven que la ciudad ha crecido independientemente de un fenómeno persistente que era la presencia de arroyos que todos daban al mar. Independientemente de eso, y por lo general favorecidos por el entubado de los arroyos. Ya Mar del Plata crece en la forma que ustedes ven y hoy ocupa todo eso. Vamos a ver esto. Esto es la estructura urbana actual. No tan actual, pero digamos, no hay mucha diferencia con la de hoy en día. Ven, el núcleo, lo que está en rojo, es todo lo que corresponde a servicios de todo tipo, hotelería, gastronomía, comercio, etc. Y lo van a ver también en la zona correspondiente al puerto. Lo que acá está marcado con colores azules son áreas verdes, es decir, espacios verdes. No, y acá se ve el Parque Camé, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que también la mancha se corresponde con los grandes ejes. La calle Luro, Colón, la Avenida Libertad, bueno, claro, y también Constitución, que es el nuevo acceso, que es el que ustedes pueden observar ahí en esta zona. Bueno, y es lo mismo ocurre hacia el otro lado. No, estaba pensando esto, que igual creo que no me escucho. Es increíble porque todos los hoteles, cuando uno los estudia en las décadas pasadas, estaban frente al mar, y tuvimos que esperar la década del 90 para tener 2 5 estrellas al borde, cerca, porque no era al borde, del mar. Entonces, como también la ciudad, en algún momento, la ciudad hotelera, le dio un poco la espalda al mar, porque bueno, estaban los hoteles que estaban, algunos de ellos eran ya sindicales, y recién en 1995, bueno, abrió el Costa Galana y el Sheraton.
y también un poco mirando el pasado y no tan pasado, había poca política que impulsara esto. Una vez más, como fue con Sasso, con todos los digamos, hacedores de décadas pasadas, en ambos casos fue la inversión privada y el esfuerzo tal vez de un visionario de nuestras épocas que siguió un poco, repitió el modelo, pero bueno, volvemos a tener hoteles frente al mar. Bueno, lo que ven ustedes en el cuadro de al lado es la distribución socioeconómica. Cuando uno habla de socioeconómica está hablando de dos términos. Uno es nivel de conocimiento y el otro nivel de ingresos. Y ustedes ven que lo que está más oscuro se corresponde a los niveles más altos y lo que hablábamos antes como depresión en la medida que nos retiramos. Vamos a pasar a ver. Bueno, ¿qué nos ofrecía ese paisaje? Y esto es lo bueno para Mar del Plata. Primero de todo, las playas con médanos, acantilados y barrancas. Acá, para evitar, si no se hace muy largo, puse que corresponde a playas y barrancas en una imagen junto. Y en por ejemplo, el de los acantilados. En el otro lado, la zona de médanos, también en Mar del Plata, tenemos médanos. Lo que pasa es que cada uno abre la posibilidad de distintas actividades, usos a desarrollar en esos lugares, que son los que están enunciados acá abajo. Por ejemplo, sin duda, el mar, en general, permite el yachting, el remo y posteriormente el surf. Esas actividades, desde la época histórica hasta ahora, se han integrado al paisaje. Muchos de los afiches de la época se ve el mar, los bañistas y se ve el velero, una lancha de pescadores, sin un velero. Y la barranca permite la pesca con caña, desde ya, y el parapente últimamente. El médano posibilitó el deslizarse. Yo me acuerdo cuando era chico, y muchos nos deslizábamos, tanto en los médanos como en la barranca de césped. Directamente nos poníamos a lo largo de una tabla y nos tirábamos, o directamente nos dejábamos caer. Muchos rodaban. Perdón, ¿y cuál es la zona de los médanos? Yo soy nacida en Buenos Aires, así que... ¿De la zona de médanos? No he visto médanos últimamente. Todo el sur del Faro. Ah, ya sé. Claro. O sea, Barranca y médanos Es, en la zona. Claro, cuando se hace la ruta a Miramar, sí. Estamos hablando del año 38, la hace el Ministerio de Asuntos Agrarios. Lo primero que hace es consolidar los médanos, por la sencilla razón que si no cubrían el camino. El camino es un camino muy particular y es un camino hecho dentro de las normas del paisaje de la época. Tiene dos manos, una mano es directamente la que vinculaba a Miramar y una colectora lateral, es decir, otra vía, donde estaba pensado para la gente que habitara pegada en esa zona. Hoy en día eso, por suerte, aún se conserva, aunque ha habido varios incendios en esa franja intermedia, me estoy yendo, en esa franja intermedia ha habido muchos incendios y se han perdido las arboledas, una barbaridad. Arquitecto, si me permite, para encuadrar, toda la costa que vemos, toda la vegetación del camino a Miramar ha sido plantada.
no es de vegetación original. Y además, como dice el arquitecto, ha tenido su origen paisajístico. Personalmente, para mí es uno de los caminos más bonitos que tenemos en la costa atlántica, y además es el único que permite estar paseando al lado del mar. Fíjense que después vamos hacia Santa Clara y después ya la ruta 11 se interna, ya no vemos más del mar. Hay que entrar en cada localidad. Entonces eso también marcó esos desarrollos turísticos que veníamos hablando. Bueno, Miramar también, que además junto con Malcarna es el único que tiene una ensenada, como dice el arquitecto, no bahías, él habla de ensenada. Las bahías probablemente geográficamente serían más profundas, pero más grandes. Más grandes. Entonces eso hace que toda esa ruta tenga unas características especiales. Y el alojamiento en esa zona es más particular, está hecho más por casas secundarias o por algunas urbanizaciones. Sin embargo, me permito recordar porque siempre me llamó la atención, hubo durante mucho tiempo, bueno, en primer lugar el Alfar, no sé si después lo quiere mencionar, lo va a mencionar, que está bien donde estaba pasando apenas el faro, y que se van a acordar porque allí está el semáforo, que es un poco el que marca la entrada a las playas. Ese edificio, lo que acá el arquitecto después les va a dar tuvo una situación particular, que nació como hotel, luego hubo no funcionó de esa manera, se transformó, le va después a contar por qué, después se transformó en un edificio de propiedad horizontal, después fue un apart hotel y ahora ya quedó como algo particular. Y hay otro hotel que ya no funciona como tal, pero que era muy bonito, que era el Hotel Los Acantilados, que estaba pasando un poco esta zona del Alfar en la entrada, justamente una de las calles principales del barrio Los Acantilados. Y fue un hotel que tuve la posibilidad de conocer a la propietaria, porque primero lo armaron, entró en decadencia, claro, era difícil llegar hasta allá, y tampoco estaba muy pegado al mar. No permiten realmente, pero ahora salvo manantiales, el Club de Mar de Manantiales, que es el único que ha tenido permiso como para estar del otro lado de la costa. Entonces, tuvo una persona, este Hotel Los Acantilados, que trató de ponerlo en marcha, y durante unos años, en los 80, 90, funcionó muy bien, tenía una pequeña piscina, y eso hacía que también estuviera allí, pero después, bueno, salvo, obviamente, ya después de allí nos tenemos que ir a los complejos de Chapadmalal. Y relativamente hace menos en el tiempo, también una característica muy especial, que alojamiento turístico, que si bien no es un resort, pero lo quiere ser, es el de las residencias cooperativas de turismo. Eso también ha tenido desarrollo en ese sector de la costa. Sí. Ese sector tiene la playa de acantilado, realmente. Uno cuando baja al mar, baja El proceso fue, primero llegaba al puerto, el camino, ¿no es cierto? La costanera. Y después duró un tiempo hasta llegar al faro. El camino al faro era un camino de tierra, un camino bastante dificultoso. Cuando eso se facilita, posibilita la construcción de este hotel. El Alfar también, no solo es el hotel, sino una serie de un número, no podría decir de cuántas, chalet bastante importante, porque era un espacio muy solitario y tenían la intención de empezar con ese gesto a que la gente se animara y construyera en el lugar. Vamos a pasar a otro. Bueno, acá viene algo que es muy importante, ¿no? Dice acotaciones sobre la configuración de la costa y el efecto del puerto. Una particularidad del efecto marítimo es que no es una sucesión de ensenadas con playa, sino la alternancia de ensenadas con barrancas donde las olas rompen sobre la rosca y después viene una playa, es decir, una ensenada con playa. Hay una alternancia. Por ejemplo, la zona de los chalés ubicadas sobre la explanada, que se conservan,
son donde no han crecido hoteles, porque los hoteles se hicieron frente a las zonas con playa. Por lo tanto, estaba la construcción hotelera, es decir, de servicios al área de playa, mientras que la barranca no permitía, no tenía esa cercanía y por lo tanto estaba hecha con los chalets y todas las cosas que ya conocemos. Los efectos del puerto fueron enormes. Primero de todos, permitió el crecimiento de las playas hacia el sur, pero generó una serie de problemas en las playas hacia el norte y por lo tanto el paisaje hacia el norte se vio enormemente transformado por espigones y escolleras. La escollera, a diferencia del espigón, es que el espigón puede estar elevado dejando que el mar fluya por debajo. Por ejemplo, el del Gancha, o si quieren ustedes, el de Club de Pesca. Ese es típico. Pero una escollera es un montón de piedra tirada una arriba de otra. O lo que es de hormigón, como la construcción del puerto, ¿no es cierto? Bueno, el hecho de que crecieran las playas al sur fue la que generó la ocupación, como ella bien contaba, de la zona del sur, con algo que es sustancial. Aún conserva el arroyo del Faro. Es el único arroyo importante que queda dentro del área urbana. El otro que queda es el que está al lado del Parque Camé, más conocido, La Tapera. Yo viví cerca de ese lugar muchísimos años, más de infancia. Bueno, vamos a pasar, porque si no... No sé si quería comentar respecto al puerto, lo que produjo justamente la creación del puerto con la calle 12 de octubre y cómo después eso, pero ya mucho más, más cerca acá, hacia esa época, cambió con el centro del puerto. Sí, el puerto genera la calle 12 de octubre como el corazón del puerto. Tenía todos los servicios. Para que ustedes se den cuenta, en una época se pensaba que cuando se instalaba un cine sobre la calle era porque ya había alcanzado un determinado nivel de desarrollo. Los servicios ubicados sobre las calles, esas calles principales, hace que el vecindario se pueda encontrar en ese centro, sabiendo que el vecindario son distintos. Por ejemplo, a la calle San Martín, los maplatenses iban los de todos los barrios, pero cuando querían reunirse se reunían en San Juan o en 12 de octubre, por ejemplo. Pero cuando querían reunirse todos, o verse, o ver a otros que no conocían, iban al área central, por excelencia. Esta es una línea de tiempo que marca lo que hablamos en un principio, la cantidad de sucesos que se van dando a lo largo del siglo, fundamentalmente en el periodo que estamos tomando, del 20 a 70. No sé si leerlo, no sé si cortarlo. Creo que nos da una idea de una situación muy cambiante, ¿no? Pero después, si alguno de ustedes quiere hablar, podemos hablar. Exactamente. Tener en cuenta que fue un periodo realmente convulsionado y hay que hablar también de nuestro país. Y todos los temas que tienen que ver con la actividad turística y todos los que estamos involucrados, y más que nada las ciudades turísticas, están muy expuestas a esos vaivenes de la política y de la economía. Creo que lo sabemos todos y Mar del Plata es realmente el ejemplo más tangible de todas esas cuestiones. Y de lo que pasó en el mundo. Es decir, Mar del Plata estaba
en sus primeros periodos, en general relacionado con balnearios de todo el mundo. Pero independientemente de cuestiones económicas, etcétera, es un momento, primero, todos conocemos, de un fuerte predominio inglés, fundamentalmente los ferrocarriles. Todas las cosas que ya sabemos. Y para tener en cuenta realmente que los contextos son bastante importantes y complicados en realidad. Ahora vamos a ver, si ustedes quieren, una puntuación por año más o menos que corresponden a hitos en el desarrollo de Mar del Plata. Sin duda, en el 13 la Rambla Bristol fue un enorme impacto. Las ramblas anteriores de madera duraron muy poco tiempo por distintos accidentes. Siempre se habló de la Biarritz. Sin embargo, Atlantic City es la ciudad más parecida, y su rambla de madera era la más parecida de la época a lo que eran las ramblas nuestras. Teníamos dos ramblas, una ubicada en la zona del Bristol y el otro en la zona de La Perla. No se olviden que La Perla fue el segundo o tercer barrio de Mar del Plata. Ahí tienen una serie de hitos. Es importante, por ejemplo, en Playa Chica y Playa Grande, que empiezan a crecer en el periodo del 20, pero también la diagonal Pueyrredón, donde se entuba el arroyo en dos etapas, ¿no es cierto? El primero, la zona que va desde la Plaza San Martín a la costa, y el segundo que va hasta Colón, la diagonal de los Tiros era el segundo. Bueno, ustedes acá ven, está en mayúscula, pero podemos contar algo, ¿no? Por ejemplo, la consolidación de San Martín de Rivadavia. Para esta época, el puerto deja de ser una calle principal, es decir, un eje. Primero, para desarrollarse las transversales, y después, con la construcción de Rivadavia, es decir, con el desarrollo de Rivadavia, el centro ya toma la forma de trama. La primera es de eje, la segunda es de peine en las etapas, y la tercera es de trama. Es ahí donde los hoteleros empiezan a ver la oportunidad de desarrollarse. ¿Por qué? Porque era centro completamente conectado, era un espacio de circulación por muchos motivos. Por ejemplo, el Teatro Odeón estaba a una cuadra, pero no estaba, estaba la Rivadavia para el otro lado, a mitad de cuadra. Bueno, y después la Ruta 2. La Ruta 2 en el año 38 fue enorme. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por el desarrollo del auto, y después por la posibilidad de movilizarse, no ya pasando por caminos de tierra, sino por un camino asfaltado. Ustedes apúrenme si vuelvo un ratito porque hay algo muy importante en esto del alojamiento y la hotelería, que es que en el año 1939, bueno, así, además de partizarse Plaza España, que estaba muy distinta, después vamos a ver algunos ejemplos que queda muy diferente a lo que la conocemos ahora, que hasta llegó a tener una plaza de toros, sabían, no sé si sabían. Se realiza, obviamente, no queremos volver a repetir lo que se habló también en otras charlas respecto a cómo se fue dando la urbanización de la costa. Pero como usted comentaba antes, bueno, en un principio estuvieron las ramblas, los hoteles estaban mucho más cercanos al mar, como ya hemos visto en La Perla, incluso aquí en la zona, a lo que ahora conocemos como la zona cercana al Torreón, y también hay que hablar Playa Chica y Playa Grande. Cuando en el año 39 empieza a hacerse, cuando termina ya el casino y se empieza a hacer todo el complejo del casino, el hotel provincial, todo el proyecto de Bustillo que abarca hasta Playa Grande, ahí realmente es donde se produce toda otra modificación muy importante del paisaje. Y ahí yo creo que es como cuando los hoteles se retiran de la playa, o se retiran,
dicho diplomáticamente, o también lo sacan, lo retiran de la playa, la desocupación del espacio, y entonces es allí donde surge en esa trama, en ese centro urbano. Y también se va dando, paralelamente, que también lo vamos a ir tocando, se va dando un cambio en la gente, en la afluencia, en los turistas que vienen a Mar del Plata, que es lo que estamos hablando de un centro que era suntuoso, burgués, a otro centro que va a tener otras características. Y el alojamiento y la gastronomía también se van a adaptar a las exigencias de esas nuevas, de esos nuevos turistas, de esa nueva demanda turística. Y acuérdense del primer cuadro que vimos, donde fijamos las etapas, fundamentalmente por la condición social del turista. Acá, ¿por qué Plaza España se demuele una feria que había, que es un ejemplo de Art Deco que tenía Mar del Plata, y se demuele por la visión de Edelman, que lo trae de La Polera a Mar del Plata? Que La Polera es el que hace las de promoción y fomento de Mar del Plata, ¿no es cierto? Es la que la empieza a dirigir, es decir, se pone al frente de eso. Pero Edelman era un individuo que veía Mar del Plata como una ciudad jardín. Él decía que el enorme atractivo estaba dado por esos grandes chalets que estaban separados de la línea municipal, rodeados de árboles, etc. Decían que era un menjunje de estilos arquitectónicos, pero el menjunje lo transformaba en una unidad, pero donde predominaba ese paisaje verde. Y por lo tanto, para la teoría urbanística de la época era importante el paisaje, porque era un recurso de toda ciudad, siempre lo ha sido, pero también una condición de vida. Y hace sacar la feria, que era una suma de cosas, podría contar algunas anécdotas, y hacen la plaza completamente llana. Si estoy aburrido, avísenme, No, para nada. Esta época de los 30 ya es como que el hotel, la hotelería empieza a tener competidores fuertes, porque pensemos que estamos hablando de Bustillo, y el hotel provincial es un hotel del Estado, o sea, ya parece como el Estado compitiéndome. Después vamos a ver lo mismo en Chapadmalal. Entonces ya empiezan a ser como otras reglas del juego, donde le va a costar más mantenerse. Entonces en esto que aparece el automóvil, que el público es más clase media, también empezamos a ver como algunos grandes hoteles que tenían por ahí un servicio más del siglo anterior, empiezan a una etapa de declinación o de no poder transformarse, y en algunos casos o se mudan a más lejos o directamente son tomados después por los hoteles sindicales. Ya si bien por ahí los 40 es la gran explosión, ya después vamos a ver una diapositiva, el tema es en particular. Entonces empieza a haber como más hoteles de categoría por ahí un poco menor, pero más hoteles todavía, ¿no? Bueno, en esta época, en el 10, se hacen dos cosas importantes desde el punto de vista ferroviario. Una nueva estación de carga que se hace donde actualmente está este servicio de salud nuevo. SEMA. Exacto. Y cercano al polideportivo, un poco más al costado. Y la estación sur. ¿Por qué? Porque se hace la extensión del tren, también, bueno, después lo vamos a ver en la diapositiva, lo hace también hasta Miramar, etc., ¿no? Ella hizo un comentario que lo podemos agregar ahora. Cuando Bustillo hace esto, Mar del Plata lo vive como un conflicto, y esto es muy importante, aunque la obra de Bustillo es maravillosa. Bueno, acá tienen toda una correlación de hitos históricos. No los voy a leer, pero
leen ustedes? Van leyendo más o menos. Pégale un vistazo. Claro, exactamente. Bueno, Mar del Plata no fue una ciudad espontánea como Gesell. Gesell empezó a vender lotes pegados al mar. Y cada vez que venía una temporada, seguía vendiendo un poco más de borde marítimo. Y así continuó. Y todo, la ciudad, tiene un crecimiento completamente espontáneo y siempre pegado al mar. Pero la ciudad de la población permanente está en un núcleo interno, actualmente, ¿no es cierto? Está en un núcleo interno, es decir, no tanto en la costa. El mar es muy lindo en verano, pero también tiene de las suyas. Para mí no debiera tener nombre femenino, sino masculino, porque si te puedes pegar, te pega. Las mujeres también, fundamentalmente la suegra, ¿no es cierto? Pero vamos a ver el tema del trazado. El trazado, como ustedes ven, es un trazado andamero. Primero se hace lo que era elegido de Mar del Plata y después se le agrega la parte del barrio Peralta Ramos, que tiene que seguir la forma, no la dispuesta según las líneas del damero del proyecto original de ciudad, sino siguiendo lo que llaman el camino de la lengua. Muchas veces se lo he escuchado a Coba conversarse, que era en la forma de ordenar el borde costero que tenía la provincia. Es decir, tenían que tener esa dirección y era la forma en que había que hacerlo. Por eso nos encontramos en la avenida Juan B. Justo con una serie de manzanas que no son regulares, no son cuadradas. Lo mismo nos pasa sobre la costa. Algunas tan chicas que quedaron como pequeñas plazoletas. En el cambio, las otras zonas, la zona urbana, se construyeron todo aunque fueran miniaturas, digamos, ¿no es cierto? Acá marco en particular este otro que se ve muy poco, no se ve casi nada, ¿no es cierto? Muy poco. Ahí está señalado la aparición de un hipódromo. Mar del Plata tenía golf, cancha de tenis. Fíjense que, acuérdense ustedes de lo que era el parque de Cádiz, enfrente sobre la costa, tan hermoso, ¿no es cierto?, que tenía sus canchas de tenis, etc. La gente jugaba hasta el croquet, lo mismo que el camé, etc. El hipódromo era algo que estaba en correspondencia no solo con los burreros que barren toda la estructura social, sino con una élite que toma en la cría de caballos y en el caballo de carrera un protagonismo muy importante. Piensa en el polo, lo que ha significado para Argentina, hoy en día lo que significa, seguimos vendiendo caballos por a todos lados, hasta la India, que fueron donde se creó el juego de polo. Bueno, ahí aparece un hipódromo. Mar del Plata tenía que tener un hipódromo. Y junto con eso, ustedes ven que aparecen trazas del ferrocarril, uniendo esta zona del hipódromo con el interior, que eran donde estaban los criadores de caballos de carrera. Los caballos de carrera, la gente esa
los traía o bien en auge de transporte, pero estamos hablando de una época que figura ahí, 1930. Lo que quiero decir, el auto eran muy buenos, pero los caminos eran muy malos, ese era el problema. Después lo podemos ver con la obra del Automóvil Club. Bueno, pero hacemos un paréntesis de algo sí, muy interesante que lo charlamos previamente. Cuénteles quién vino a ese hipódromo, para que ustedes se ubiquen, que está ubicado ahí cerca de donde ahora también es el Parque Municipal de los Deportes. Claro. ¿A quién vino? Para mí fue un descubrimiento en la charla, yo no sabía. bueno, sin duda hay una serie de tangos que hablan de Gardel y hablan de Mar del Plata. Hay uno muy lindo que ella pudo bajar recién. No, vos tenés yo tengo una Alergia, etapa posterior. uno que se llama Alergia, tango bárbaro, pero vamos a ver porque marca esta confluencia de grupos sociales, muy claro. Perdón, ¿dónde está ubicado el hipódromo entonces? En el Parque de los Deportes. Claro. ¿Dónde está ahora el Parque de los Deportes? Donde está el Estadio Mundialista. Toda esa zona. Pero que me cuenten lo de Gardel porque es muy interesante. Bueno, Gardel viene a Mar del Plata. Del 1930. Antes de 1930. Viene en el 16 a Mar del Plata. Como soy tan viejo no me quiero meter mucho en problema. Pero es muy importante porque se encuentra, por ejemplo, con otro. Primero de todo, hay que aclarar que el banco es patrimonio universal, patrimonio cultural universal. Logró introducirse porque la realeza inglesa en una oportunidad lo vio cantar y bailar, no a Gardel, sino el tango, y esa forma de aproximación, de abrazarse, que no era la del vals, le llamó mucho la atención. Además, como todos sabemos, no el tango de ahora que está distorsionado, mantenía una sensualidad, pero no con esto de andar revoleando por todos lados, era distinto. Pero igual habíamos hablado. Bueno, pero no vamos a hablar de. Bueno, ahora viene el cuento. Ahora viene el cuento. Cuando viene Gardel acá, que viene a ver qué era lo que pasaba y todo eso, se encuentra, va a distintos cafés, fondas, etc. Y en uno de esos se encuentra con Piazzolla, la familia, el padre de Piazzolla, no Nino, por decirlo en otros términos más conocidos, Nino Piazzolla, que tenía una bicicletería que es la que ustedes ven en la foto de abajo, pero iba al mismo barrio. Y toman conocimiento, se ponen en contacto, charlan todo en el barrio, era normal. Era un lugar de encuentro, ¿no? Socializaba, etc. Piazzolla decide irse a Estados Unidos para intentar suerte y se instala en un barrio en Estados Unidos, pegado a un barrio judío, pero era un barrio de familias italianas, por lo tanto estaba a gusto y podía confraternizar con los otros y aprender toda una serie de cosas distintas, primero Estados Unidos y después otras culturas. Cuando va Gardel a Estados Unidos, que va ya a la Páramo, todos lo conocemos, el que hace de Cicerone, el que lo lleva de un lado al otro, es casualmente Piazzolla, porque Piazzolla hablaba el inglés
conocía a la gente del lugar y le permitía a Gardel moverse con fluidez. A tal punto que en determinado momento, como ustedes ven, en esa foto que está ahí, esa piazzolla de chico, El chiquito. y es una de las primeras presentaciones de la película de Gardel. Ahí nace esta relación. Con el tiempo, Piazzolla se transforma en un referente del tango en todo el mundo. Hoy en día no solo lo consideran. Gardel crea el tango canción, Piazzolla crea una especie de tango sinfónico. Ya lo habían intentado otros antes, Mariano Mores. Bueno, pero no vamos a poner. De Gardel hace que también yo no estaba en conocimiento, que había muchas fondas en lo que ahora es el barrio San José, donde está Don Leone. Y entonces Gardel, porque yo le decía, Gardel iba a la Rambla, yo no había visto esas fotos de la Rambla. Bueno, pero parece que en algún momento sí iba a caminar a la Rambla. Pero luego iba a tener aquí sus cantos, a tocar con otra gente más de Camburrera también como él, en la zona cercana ahí al hipódromo. Una publicación que dice que cantó para los vecinos en el almacén El Retiro de Manuel Cabezas, que estaba en Independencia y Mateo, o sea, en el barrio San José. Sí, y la casa esta de Gardel estaba en Colón, de Gardel, de Piazzolla, de Sueldería, en Colón, Independencia, creo. O sea que ya en esa época también, fíjate, siempre los alrededores igual tenían su... Bueno, en esa época todavía no estaba estudiado. Bueno, dejémoslo acá. Para entrar en los otros temas que son verdaderamente muy interesantes. Se lo conoce como el siglo de la mujer, y más al periodo este en que estamos hablando, periodo que va del 20 al 60, es el periodo de los años locos, hasta el último periodo del 70, el predominio fuerte de los hippies, etcétera, y mucho más, ¿no es cierto? Primero de todo es, como ustedes ven acá, en la toma de la Bastilla no solo le hicieron los hombres, sino que le hicieron mujeres, y no por casualidad está esta mujer que se llama La Libertad, blandiendo la bandera. Era un periodo muy importante, porque eran pedir por los derechos cívicos, por el Estado-Nación, es decir, de que se transforma en república, es decir, muchas cosas, ¿no es cierto? Hoy la comuna, hablar de la comuna, por ejemplo, en Buenos Aires la palabra está instalada. Hace 20 años hablar de la comuna era hablar de algo izquierdoso. Sin embargo, fue una lucha por las libertades cívicas, que se habían perdido en todo el periodo anterior. La aparición del Estado-Nación. La otra chica que ustedes ven ahí es del Mayo francés. Y es muy interesante, porque el Mayo francés es el que define la imaginación al poder. Es decir, esas repúblicas que supieron conseguir no daban respuesta al conjunto de la sociedad. Y aparecen no con una idea de tomar el poder, sino de influenciarlo, con la idea de poder transformarlo, etc. El otro era revolucionario. Esta etapa no es revolucionaria, es militante, simplemente. Vamos a pasar, si estoy apretando bien. Bueno, ahora acá nos encontramos, este es un número muy chico, no sé qué está.
con Elvira Rawson, con Alicia Moró de Justo, Evita, Alfonsina Storni, Vittorio Campo. A Vittorio Campo, primero ustedes la ven ahí en los años 20, con sombrero, con el cabello cortado a la garzón, en plena juventud, en años en que verdaderamente era hermosa. No así Alfonsina Storni, aunque Alfonsina Storni tenía una gracia. Bueno, Alfonsina Storni fue una mujer de una vida muy, muy dura, muy dura, y uno podría decir promiscua si no entiende realmente el derecho de la mujer a usar su cuerpo. Esto es algo fundamental. Es la lucha en este periodo de independizarse, es decir, de libertad, de que el cuerpo sigue perteneciendo a la mujer, aunque la mujer haya contraído matrimonio. Y este es un punto clave, porque no solo hacia la relación sexual y a los vínculos sexuales que pueden tener. Ustedes piensen en Simone de Beauvoir, lo que era, ¿no? Bueno, no me quiero ir, vamos a dejarlo ahí. Claro, pero es fundamental en todo esto que estamos hablando. En la foto de abajo de Vittoria está ella en un auto, porque era un poco el signo de poder manejar un auto, mostraba la libertad y la capacidad, porque los autos eran manejados por los hombres. No tan así, pero era así. Mi madre tenía para esta época carnet de conducir, pero era porque vivían en el campo, en las áreas, entonces tenían que venir de allá y traerlo a mi abuelo, y entonces nada, compraron un auto y la manejaba ella. Vamos a pasar esto. Bueno, ahora estamos viendo la imagen de Mar del Plata, cómo volcar hacia los demás el deseo de que visiten Mar del Plata, de que concurran. Y hay distintas imágenes por distintos periodos. Fíjense, del año 27, casi se parece a uno de esos afiches de la Revolución Rusa, del constructivismo ruso, o si ustedes quieren, de la Italia del periodo ese. El segundo muestra a una mujer, y fíjense, con una malla en sombra, con un tipo de traje, bueno, los zapatos, etc. Y al lado, todo esto, que pueden encontrar al mar. Desde un pescado, nunca he visto un pescado que saque la cabeza afuera, sacando la ballena, pero los demás que sí componen parte del paisaje. Pasamos otro. Y la mujer, ¿Tienes imaginación? y la mujer siempre presente también en ese Bueno, imaginario. Esto es, son todos afiches dirigidos por De la Paulera, que tenía una visión muy moderna de las cosas, muy moderna. Vamos a dejarlo ahí. Estos corresponden a otro periodo, y fíjense en los eslóganes. Uno dice Mar del Plata y es del año 38, ya era suficiente. Era por sí solo, era el nombre de una ciudad y a la vez una marca. En el segundo dice, no sé qué dice, no alcanzo a leer acá, creo que está en inglés, no sé, no alcanzo a leer nada. En el otro dice, Mar del Plata lo tiene todo a un paso. Y el anterior, el de la Sí. derecha,
se ve. Mar del Plata al alcance de todos. Ah, sí. Mar del Plata al alcance de todos. Tiene todo el eslogan de ahora. Mira, por eso, y al alcance de todos. Exactamente. Y el otro dice, Mar del Plata tiene todo Y ahí algo más. a un A un paso. ¿Y el de abajo? Ese. El- de la derecha. Ese. Sin embargo, con el tiempo se fueron agregando eslóganes, frases hechas, etcétera, que se transmitían a través de los medios, tanto gráficos como medios de difusión en general. La imagen esta que se ve Mar del Plata te pone bien, a mí me gusta mucho. Es decir, primero de todo porque no hay deseo mayor que el de la felicidad, ¿no es cierto? Puede ser en compañía, mucho mejor, ¿eh? Pero está todo pensado, y con la boca bajo el agua. Me parece muy interesante. Dice, eslóganes del marketing urbano, dice Mar del Plata, reducto de la oligarquía, ya lo vimos, se corresponde a una época, la perla del Atlántico, uno de los más difundidos, la ciudad feliz, que fue creada por un periodista, Mar del Plata para todos, etcétera, Mar del Plata sol y playa, eso se corresponde a eso que hemos visto nosotros. Mar del Plata, ciudad de convenciones, y acá ya se relaciona funciones concretas, ¿eh? Capital de la pesca de la Argentina, capital del surf en la Argentina últimamente, de alienación y de ocio represivo, que si uno lee el libro y uno puede recordar algunas cosas de Severelli. Si lo han escuchado últimamente ha cambiado Claro. respecto a lo que había escrito en ese libro hace tantos años. Claro, cambió. Pero muchas de las cosas siguen teniendo. El asunto es cómo de alguna manera se actúa para que la gente actúe sobre formas determinadas. Esas formas determinadas son las que rigen el poder, ¿no es cierto?, en todo tipo de cosas. Arquitecto, y lo que habíamos comentado también era que todo esto está intrínsecamente ligado a los desarrollos turísticos y a las distintas épocas con las que fue viviendo la ciudad. Pero también marcan dos cosas muy importantes, que es, por un lado, la injerencia que tienen en una ciudad turística todos, digamos, los niveles de sectores públicos y privados externos a ella, tanto nacional como a nivel provincial. Aquí en la temporada yo les garantizo que no es nada de envidiar el rol del intendente de la ciudad, porque es muy difícil manejarse y tratar de esa red tan grande, poder tener influencia, injerencia y tomar decisiones propias dentro de todas esas influencias. Ni que hablar justamente lo que son todo lo relativo a los servicios, que indirectamente o directamente, tanto la gente de hotelería o de alojamiento, gastronomía, se tiene que ir adaptando a esas cuestiones y a veces se logra con mejor performance y otras no tanto. Y por el otro lado, lo que también tiene que ver con el imaginario que estaba anteriormente en las otras fotos, tiene que ver con lo que la gente piensa cuando elige una ciudad y también lo que esa ciudad transmite. Incluso habíamos hablado de algo interesante, que era el estado particular que tiene el turista cuando llega a una ciudad y lo que busca. Bueno, la gente que viene a una ciudad como Mar del Plata busca ciertas cosas, que era un poco lo que se tiene todo, lo que trataba de transmitir, porque ustedes van a ir a encontrar también paisaje, van a encontrar playa, iban a encontrar distintos tipos de playas. Fíjense, este año el eslogan que impuso la nueva administración Otra vez es ese. transmite
Bueno, ahora vamos a marcar un poco esto, que marca la relación entre el yo pensaba ¿no? que en algunas oportunidades el todo a veces era complicado, porque como todo o nada parecía que era lo mismo, pero la verdad es que no hay alternativa en Mar del Plata. Uno lo que tiene que pensar es que es una ciudad que logró ser una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, casi primera hasta segunda o hasta tercera, y con La Plata y La Matanza siempre compitiendo, con vida propia, pero ese imaginario que se generó hace tanto tiempo sigue igual vigente. Y nosotros se padece un poco desde el sector público y privado también, esa cosa de la vidriera, donde, dicho por algunos empresarios, a veces criticar a la ciudad es algo que no se puede evitar porque es algo que vende. Y nosotros muchas veces en reuniones decimos, bueno, por ahí el director de turismo dijeron en tal diario tal cosa. Y yo siempre digo esto, nadie va a tomar una decisión de venir o no venir por lo que se diga en el diario, porque si no, ya no tenemos ningún visitante. Si tenemos que cargar un poco con esa pesada función o castigo de ser la ciudad vidriera, la ciudad en la que todos quisieron estar, y vengan o no vengan, la siguen teniendo presente. Entonces, a veces nos toca eso de que somos tan mirados y justamente criticados, porque, sobre todo el tema precio, ¿no? Cuando todos sabemos que justo ahí somos casi primera propuesta muy diversa. Cuando decimos tiene de todo, estamos diciendo dos cosas. Una, que verdaderamente ofrece todos los servicios, y otra, que tiene servicios para todos los grupos sociales. Son dos cosas. En este cuadro lo que vemos es algo que se produce en el año 1970, ¿no? Está ahí marcado. La capacidad que tiene Mar del Plata de recepción, si se suma los departamentos, el alojamiento privado, no hotelero, y el de los hoteleros, cuando digo hoteleros digo todo tipo de alojamiento de esa naturaleza, es de 350.000 para 350.000 turistas. La población permanente de Mar del Plata en el año 70 era de 350.000 personas. A partir de ahí somos más los marplatenses que los turistas. Por ejemplo, cuando va un periodista a una playa a entrevistar a alguien que está para preguntarle cómo la ve a Mar del Plata, es algo de loco, ¿no? Porque, ¿qué va a decir? Pero le pregunta a la vez, ¿es turista o marplatense? Eso está demostrando que ya no domina, o predomina. Sigamos, porque si no, no vamos a hacer. Falta muchísimo, hay cosas muy interesantes para ver. La primera etapa, lo primero que ven ustedes ahí es la conexión de Mar del Plata con sí, esperá, es una locura. Se ve la red ferroviaria. Esa red ferroviaria no se hace para el turismo, se hace para exportar, no solo, como dice ahí, agroexportador, sino las industrias que estaban instaladas acá, que procesaban, porque la mano de obra era bastante más barata, y podían enviar, además auspiciadas por el gobierno, los gobiernos, podían vender el producto terminado, o en una etapa de elaboración bastante avanzada, yo diría terminada. Así crece esa red ferroviaria. Es muy importante en este punto de vista. Los que la circulan es el gremio de los ferroviarios que manejan la locomotora. Y es por abarcar todo el país
el primer sindicato que crean de carácter nacional. Lo organiza un anarquista norteamericano, que viene a decir, anarquista sindicalista, ¿no? Viene y les dice, organícense, si quieren mejorar las condiciones laborales, lo tienen que hacer organizado. Hay un libro que le pido que lo lean, se llama Rieles de lucha. No me voy a meter más en el tema porque me amargo, simplemente. Sí, sin duda. ¿Se imaginan el ferrocarril de Mar del Plata? Bueno, lo que es una locura haber levantado el ferrocarril de carga. Te voy a decir por qué. Porque esto que estaba preparado para cargas podía sostener perfectamente el peso, que eran muy pesados, todo de hierro, imagínense lo que eran, ¿no? No livianos como son un vagón o una máquina hoy en día, o vagones, motor. Bueno, haberlo levantado para darle gusto a los camioneros es una barbaridad, y esto no se hizo hace mucho. Ojo, que se festejó el hecho en Mar del Plata, teniendo un intendente marplatense. Lo que ustedes ven al lado es la red de automóviles. Sin duda, tuvo muchísima participación la aparición del auto. Sí, es tarde. Está casi nada. Bueno, se hace largo. El Touring y el Automóvil Club tuvieron una importancia enorme en todo lo que es el desarrollo del turismo. Y en las primeras etapas, cuando los caminos eran de tierra, en poner estaciones de servicio a lo largo del camino. No voy a hablar más, vamos a seguir. Esto es la obra de Vilar, y acá tenemos un medio de comunicación distinto. Esto, como ustedes ven, es una guía del año 36, donde ven una llave, ahí, como que abre y ven el perfil de Mar del Plata. La guía informa sobre lo que tiene Mar del Plata y lo que tiene el turismo en general. Pero al lado ven un teléfono de los antiguos, de la época. Y al lado dice, la unión telefónica comunica a Mar del Plata con todo el país. Primero vino el telégrafo. Sin el telégrafo no hubiera habido ferrocarril. Estamos hablando de la época de Sarmiento, de esa época. Estamos hablando de ingenieros de esa época. ¿Sigamos? Bueno, está la calle San Martín, en distintos periodos ven cómo progresa. Acá está la tienda Santa Rosa, muchos de nosotros nos acordamos, pero antes estaba el Jockey Club. Ahí estuvo también el Club Pueyrredón, y no hay que olvidarse que el Club Pueyrredón, cuando estaba ahí, tenía ruleta. Cuando se nacionaliza, se estatiza, mejor dicho, la ruleta, ya el Club Pueyrredón tuvo que ir a otro lado y quedó, bueno, sigamos, no veamos. Esto ya es una época posterior. La ciudad crece y se densifica de una manera terrible. Las calles, por ejemplo, la calle Colón, se le quita el arbolado, pero también se la prolonga, porque acuérdense que llegaba hasta la calle Independencia. Después de Independencia hubo que continuar en periodos posteriores, pero le quitaron un arbolado. Acuérdense de la ciudad que hablábamos hoy, del paisaje, etcétera, a esto que nos encontramos. Y fíjense que en la parte de abajo hay un elemento que es este y este otro,
que son la Galería Sacoa. Mar del Plata, frente a la presencia del automóvil, se ve la necesidad o explota la posibilidad de hacer recorridos netamente peatonales y aparecen en torno al área central una cantidad de galerías. Por ejemplo, la Sacoa tenía 2 pisos, planta baja y planta alta. En la planta baja tenía juegos y en la planta alta era comercial. Tenía aire acondicionado y música funcional. ¿Sí? Es decir, que junto con la red de peces peatonaliza San Martín y ya van a parar al demonio junto con las torres. Eso. Vamos a seguir otros pasos. Esto es muy importante. Mar del Plata, cuando se hace el casino, primero de todo cuando se hace el casino hotel provincial, piensen ustedes que es en la época más infame. Mi padre fue a votar y le dijeron, no, en el colegio número 1, usted ya votó, le devolvieron el conservador. Y bueno, no voy a contar más nada. Pero es importante por lo de los platitos. Mar del Plata tiene 2 palabras que le son propias: los platitos y la picada. La picada es de Jorgito, que algún día lo tendríamos que invitar. Jorgito era el antiguo almacén del Progreso, detrás de Pompeya. Todavía está. Y era, ¿lo conoce? Sí, tuvimos el gusto de ir a verlo porque antes de dar esto, digo, voy a pasar y voy a ir. Está la misma familia. Pasaban con una fuente a todo menos fijo, ¿no? Y uno sacaba lo que quería, claro, no iba a reventar. El vino se pagaba aparte, pero todo lo demás se sacaba y eso se llamaba, era la picada, como un pájaro que sacando. Acá son los platitos. El platito, ¿por qué? Porque el restaurante puesto en esta zona, a la intemperie y todo lo demás, no es lo mismo que comer una serie de platos fríos. Es decir, es fundamental, aunque estaba, como ustedes ven, piensen que el casino da todo hacia el mar. Quiere decir que a la tarde y tardecita está la sombra, todo eso. Y el viento marino. Claro, y hay un poco de todo. Pero lo que es importante, hay que decir, de esto habla mal de que no pensó en la ciudad, no le hizo comercios o galerías sobre lo que daba a la Plaza Colón y lo que daba a los otros lugares. El casino de la provincial de alguna manera las tienen, esas galerías que en su momento fueron más utilizadas y ahora lamentablemente no lo son. Tuvieron galerías, es cierto. Sí. Hubo una situación, hoy se cumple ¿cuántos años del provincial? Y hoy, 18 de febrero de 1950, levantó sus persianas el hotel, pero el casino ya era mucho anterior. No vamos a contar por qué casino hotel provincial. El casino era piso de deporte. Piensen lo que era el deporte para esa sociedad, donde la fuerza, es decir, todas las cosas que ya sabemos, piensen las Olimpiadas de Hitler, donde una de las carreras la ganó un negro. Es decir, el estado físico de las personas ponía a ciertas personas sobre un nivel superior a los otros. Antes de pasar, Ahora quiero hacer una acotación, porque acá está el presidente de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos, y usted dijo que antes era la costa con los platitos y la picada. Y ahora la gente de dónde viene, a Manolo. Ahora la gente viene a Manolo, así que eso también es así, pero va cambiando, la gente tal vez se mudó un poco de la costa fue ocupada de otra manera, pero hay sitios que marcan a la ciudad y Manolo es uno de ellos. Mira, acá tienen algo que yo lo pongo porque fue, de acuerdo, una discusión de familia, pero era una discusión de la sociedad Mar del Plata. ¿Por qué hizo el casino? ¿Por qué lo hizo ahí?
todos querían, o la gran mayoría, eso se puede leer acá en la hemeroteca, la discusión enorme que hubo en Mar del Plata, porque perder el parque, El Paseo General Paz. el Paseo General Paz, Y bueno, Mónica, detrás de Mónica está la foto Claro. de la Claro, que fue la lucha entre la La Rambla y convivencia breve, sí. claro. Ahora fíjense, en la foto de arriba se ven las dos, ¿no es cierto? El piso de los deportes, ¿cómo se llama? El casino, y al lado, todavía sin demoler, en la de abajo, que está, se ve el periodo, ahí está la gente vestida y correspondiente a la etapa, lo usaban todos, porque se había democratizado tanto el turismo y el marplatense encontraba mucho placer en recordarlo. Y en la parte de abajo una visión de la totalidad. Bueno, recién se habló algo de Sasso. A Sasso, cuando construyen, hay un fenómeno que es muy particular. Se crean los balnearios. El balneario es un servicio de playa. Por lo tanto, la hotelería empieza a ser desplazada. Y al desplazarse, busca nuevos lugares. Y muchos de ellos se transforman en vanguardia para el desarrollo de otra playa. Es el caso tanto de Dambra como Sasso, etc. Es decir, se instalan en un lugar. Bueno, acá yo lo puse con algo que dijo ella. Mar del Plata es una ciudad escenario donde la gente muestra por qué hizo el casino, porque era una manera de mostrar cómo se legitimaban ese poder con las críticas como la que yo le hice, lo legitimaban frente a la gente. Miren lo que hacemos, con qué calidad. Cuando hace todo el casino Hotel Provincial, hace hasta las baldosas casino y le da a toda la zona el mismo embaldosado, es decir, genera un área, una zona particular, y esto estaba en la enorme habilidad de Bustillo, además un objetivo, etc. Acá lo ven al Sasso transformado hoy en gremial. El proyecto de arriba de Bustillo no se cumplió, no se pudo hacer lo que estaba ahí y llega hasta abajo. El hecho de que ustedes ven la Rambla, que es muy parecido a la plaza de Vendôme, otras plazas parecidas, es para que el local comercial no estropee a través de su propaganda, escaparate, la dignidad del frente. ¿Se entiende? Lo retira a lo que es el comercio. O lo mete en una galería. Es decir, fíjense hasta dónde llega la figura. Bueno, seguimos. Es el siglo de la mujer. Y acá ustedes tienen 1900, 1920, 1940. Esto es para, o sea, esto es para, ¿no? Para discutir. Sin duda, hay un periodo en el 40 en que se impone la figura reloj de arena. La figura del reloj de arena es la mujer con la cinturita, pechos y cadera, con la forma que ustedes ven en esa gráfica, la pueden encontrar en cualquier revista, en cualquier internet. Y acá tenemos lo que era realmente la mujer en ese periodo. En el primero, el de la prohibición. Uno en Mar del Plata, el otro en Europa. Y después, cómo estaban vestidas. Fíjense, el lucimiento de la mujer, mostrarse, es una forma de atracción, es una forma de distinción. Es el cuerpo que adquiere una cierta distinción. No solo en la forma de vestirse, sino hasta en el perfume. Uno la olfatea.
por decirlo de alguna manera. No decir, bueno, muchos no me dejan hablar de esto. Muchos no me dejan hablar de esto. Bueno, lo que es importante es la aparición también de telas. Piensen que las primeras telas de los primeros trajes eran telas naturales. Y cuando se cargaban de arena, los que son más viejos, se acordarán de lo que pesaban las mallas esas llenas de arena. Era algo terrible, tenías que hacer así para que bajara la arena. Bueno, pero se crean nuevas telas. Y acá aparece algo que me critican, porque yo digo el jersey, y el jersey es un tejido, una forma de hacer una malla. Bueno, fíjense que la mujer que está abajo, esta, se está levantando la malla para ocultar el ombligo, porque había cambiado un poco la ordenanza del uso de playa, pero no podía mostrar el ombligo. Entonces, es lo mismo que hacemos cuando vamos a policía, que nos ponemos el cinturón de seguridad. Acá tomaban eso. Y en la segunda, primero de todo, las telas son mucho más livianas. Ya no podían pasar con el nuevo tejido la arena adentro pegada al cuerpo. Y por lo tanto era mucho más liviana. En la segunda es la forma esta, que está relacionada con la plástica de la época, el arte concreto, el arte geométrico, etc. Están vestidas de esa manera. Miren, hay 40.000 cosas. Estas son las representaciones de Mar del Plata a través de las revistas. Fíjense con qué calidad se muestra Mar del Plata. Vamos a pasar, estas son cosas que ya han visto. Sin duda, Ricotipo mostró la mujer reloj de arena, y se hizo famoso, y todos la imitaban. Bueno, no quiero seguir, bueno, pero después viene el movimiento Pin-Up. El movimiento Pin-Up es un movimiento muy particular. Es ciertas mujeres muy bonitas, no como la cara de la que vemos acá, ¿no? Sino otras figuras más femeninas. Antes uno iba a una gomería porque las ruedas llevaban caucho adentro, goma. La gomería era algo terrible. Uno era chico, miraba la gomería, las pin-up de las gomerías. Bueno, fíjense, Betty Boo es un ejemplo caricaturesco de todo lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Hay mucho para hablar. Pero el otro movimiento que surge y que es esto contracultural, así como vimos antes, es el movimiento hippie. Es el movimiento por la libertad. Y es tanto la libertad para el hombre como para la mujer. Son movimientos que no buscan tomar el poder, buscan cambiar la sociedad. Primero de todos, es un movimiento que se moviliza. Y bueno, basta. Y acá tenemos Mar del Plata para poner gente del movimiento contracultural entre nosotros, ¿no? Porque todavía uno es hippie y está pensando mucho en Estados Unidos. Pero, sin duda, un movimiento contracultural lo hizo Di Tella en un periodo que era el periodo del desarrollismo, no lo hemos contado. Frondizi tiene la idea de desarrollar la industria de todo tipo, y entre ellos genera el auto Di Tella y tantas otras cosas, marcas de heladera y una serie de cosas enormes. Y La Plata crea un centro cultural, y en ese centro cultural aparece una movida porteña. Miren que Rosario es la otra ciudad que tiene movida, con Fontana Rosa, etc. Ya nos vamos. Acá figuran dos, Marta Minujín y, por otro lado, Federico Peralta Ramos, descendiente directo de los Peralta Ramos, nieto directo, donde hace una muestra. Fíjense, en esa muestra hay un huevo gigantesco,
para poderlo sacar había que romperlo. En definitiva, había que romper los huevos. Él no dice eso, solamente se pone a romperlo. Era la manera de sacarlo. Fíjense, es una contracultura, va contra ciertos poderes donde para poder sacar o poner algo hay que romper muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, pongo la del mayo francés porque a mí me parece excepcional. Prohibido prohibir, fíjense que es casi una, bueno, todos lo sabemos, una forma muy elegante de decir este tipo de cosas. Sed realistas, le pide la gente. Exigir lo imposible. Giscard d'Estaing dice, político, no un luchador de barricadas, por decirlo de alguna manera, no corresponde hablar de barricadas en esto. Decía, la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y acá dice, exigir lo imposible. Giscard d'Estaing tenía un pensamiento ya como político. Bueno, fíjense, si esa ideología, esos cambios de estas contraculturas se hubieran instalado en nuestra sociedad y participara del común de la sociedad, estaríamos en un mundo mejor. En el año 30 aparecen los curas. Primero de todo porque en los años 20 aparece el socialismo. Bueno, no podían ser socialistas y anarquistas. Y por lo tanto los curas vienen a imponer otra cultura. Si ustedes lo ven, a Padre Duto reunidos con el dueño de la compañía francesa de trabajos públicos, que era un nombre que le ponían, porque había hecho el portero de Uruguay, en la historia todos los conocen. Vienen y se instalan, tienen una charla jugando al golf, desde el golf, y viene al pueblo, ¿no? Y dice, no, ahí hay que estar ahí. Ojo que las damas de beneficencia venían haciendo obra, pero instalan lo que está ahí, la Sagrada Familia, etcétera, pero también generan Don Bosco, Bonoleone, San José, etcétera. Son todos orionitas. Acá no puse Stella Maris, pero Stella Maris también es de los orionitas de Don Orione. Don Orione va al puerto en el año 21 y para con el tranvía, en 3 tranvías, donde era el viejo Pop, la antigua casilla de madera en la comunidad. Bueno, pero abajo está, esta es una foto del 45, pero es muy anterior, la obra de Santa Teresita. Sí, el hogar de Santa Teresita, la obra de Monseñor D'Andrea. D'Andrea es el barrio Caferata, para tener una idea, es decir, tenía una acción en Buenos Aires, ¿no? Y aquí en Punta. Bueno, acá se terminaría, pero si siguen, tenemos para mostrar todo esto, que lo vamos a ver extra. Porque a mí me gusta mucho, porque es muy simpático. Como refiere, todos lo vemos a Isidorito, sabemos que Isidorito era un tipo que vivía de la plata del cañón. El coronel Cañones, que era un coronel que además de coronel de milico tenía plata. Y él se la patinaba. Era un dandy, picaflor, todas las cosas que ustedes quieran decir. Y al lado está con la cachorra. Y esto corresponde, ese beso, es en una tira en que están en la plaza entre los dos, hoy se llama el de Altebravo, en la plaza entre los dos caseros. Es decir, esto ocurre en Mar del Plata. Mar del Plata daba libertad, como para que se pudieran dar un beso. La cachorra era una inglesa de mucha plata, o extranjera, tenía más plata que no sé qué. Al lado se la ve con 2 bolsas. Bueno,
vamos a dejarlo acá. Esto era para abrir un diálogo con ustedes, La próxima. para pelear. Hay tantas cosas que hemos ocurrido. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes dos y a todos ellos. No, muchas gracias. Gracias.